Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y te voy a mostrar rápidamente cómo convertir o pasar el formato de las imágenes creadas con inteligencia artificial. En el caso de Bing y de las otras que existen, los formatos no son siempre compatibles. Así que te voy a mostrar rápidamente cómo hacer ese paso sin problema. Vamos a acceder a Copilot, le voy a poner un prompt para que me cree una imagen de un perrito ahí en una oficina. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a obtener unas imágenes. Cuando seleccionamos la imagen, que la podemos descargar utilizando esta opción o la opción de guardar, la opción de descargar, vamos a ver que el formato en el que se descarga dice JPEG. Ese formato no suele ser muy amigable y compatible con muchas aplicaciones, así que si utilizas el sitio como FreeConvert, como OnlineConvert o como Convertio, tres de los muchísimos sitios que existen para convertir, te darás cuenta que lo único que tienes que hacer es seleccionar el archivo, decirle que lo vas a cargar del dispositivo. Voy a seleccionar el perrito y le digo en qué formato lo quiero. El popular es JPG, le digo convertir y ya tengo la opción de descarga. Eso quiere decir que ya está listo. También igual lo vamos a hacer con la otra opción, donde aquí tengo el convertor de imágenes. Hay muchas opciones. Aquí lo que hago es seleccionar el archivo y una vez que está cargado, pues le digo empezar y ya está listo. Lo mismo con Convertio, que aquí tiene muchos formatos. Aquí le puedes poner directamente el formato que estás buscando, a qué lo deseas convertir. Vamos a hacerlo JPG. Seleccionamos el archivo y le digo convertir. Él te permite cargar más de un archivo a la vez también, pues, ¿no? Y ya lo tenemos listo. Así que, como puedes ver, puedes utilizar varias herramientas o varias plataformas para poder convertir tu archivo creado con Bing o con cualquier otra inteligencia artificial que lo suelen crear, como te menciono, en un formato que no es muy amigable, y puedes ya obtener lista tu imagen para poderla utilizar en diferentes aplicaciones. Ok, así que eso era lo que te quería contar en este video rápidamente. Espero que te parezca útil y lo puedas aplicar en tu actividad del día a día. Gracias por ver el video y nos estamos viendo en un siguiente video. Chao, chao.